Amigos de María Visión, para mí es un honor, un placer saludarlos nuevamente. Bienvenidos a nuestro podcast Hablar de Dios es cool. Y qué delicia compartir con personas que les fascina hablar de Dios de la manera más cool, más novedosa, diferente, que llega al público de una manera, no importa la edad que tengan, gracias a las redes sociales, gracias a los viajes. Les voy a presentar a mi invitado de hoy, que es un hombre que le ha dedicado sus días, sus horas a él, a nuestro padre y por supuesto a nuestra madre. Primero que todo, quiero que lo vean, se los presento, les presento al padre Rodolfo Londoño, quien no vive en esta ciudad, vive en otra y ya vamos a hablar de muchas historias. Padre, bienvenido, me encanta saludarlo por aquí. Dios te bendiga, Lina. Qué bueno estar contigo y estar con todos los televidentes y todos los que están a través de redes sociales, a través del podcast, escuchando a través de María Visión. Es una bendición compartir con ustedes este momento y sobre todo hablar de Dios, que es lo mejor. Ay, lo mejor, lo más cool, novedoso y trendy, porque es que estamos en una época en la que tenemos que hablar de las cosas que de verdad valen la pena. Me encanta iniciar nuestro podcast con una oración al Espíritu Santo y ya les quiero contar por qué tiene tantos frutos. Entonces dice así, me la voy a aprender, se los prometo. Inspírame siempre, Espíritu Santo, lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Padre, ¿por qué es tan importante empezar nuestro día invocando el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo es el motor de la vida cristiana. Nosotros no podemos vivir nuestro cristianismo, nuestra fe, incluso nuestra vida sin el Espíritu Santo. Hay una palabra hebrea con la que se designa el Espíritu Santo, es la ruá. La palabra la ruá de Dios, es el Espíritu de Dios. Y la traducción literal de la ruá es el viento, el soplo, incluso el aliento de vida. Tiene dos acepciones, como ese viento huracanado, pero también como ese aliento de vida. Y el aire, el viento, el aliento es lo que nos da vida. Él es el Señor y dador de vida. Sin el Espíritu Santo no tenemos vida. No hay una vida verdadera. Nosotros estamos muy preocupados por conocer cuándo nacemos nosotros. Celebramos los cumpleaños, a uno le encanta celebrar el cumpleaños, pero realmente uno en esta vida va a durar 80, 90, 100 años, qué sé yo. Pero donde va a durar realmente es en la eternidad. Por eso el día más importante de nuestra vida es el día de nuestro bautismo, cuando recibimos el Espíritu Santo, que no nos da la vida mortal, sino que nos da la vida eterna. Recibimos la vida eterna. Entonces, con el Espíritu Santo vivimos una vida en abundancia, una vida eterna. Hay gente que vive sin la presencia del Espíritu Santo, y entonces vive como muertos en vida. Están vivos, pero como muertos. Si tú ves en este mundo como hay tanta gente con tristeza, con depresión, con angustia, con ansiedad, ¿qué le falta? El Espíritu Santo. Ay, qué palabra tan mágica, porque justamente le das apertura a nuestro tema de hoy, y es que Dios es el doctor del corazón. Bueno, este tema se me hace supremamente importante porque estuve acompañándote a ti con un grupo de personas maravillosas en un congreso en el que se hablaba mucho de los dolores que tenemos en el alma, en el corazón, de cómo sanar heridas, de cómo Dios se encarga de absolutamente todo, pero para ello debemos detectar todo lo que tal vez nos ha entrado al corazón desde pequeños o también en nuestra edad adulta, y que no hemos sabido diferenciar que esos dolores son los que hacen que actuemos de alguna manera, que tal vez no nos las llevemos bien con ciertas personas, hasta con nuestros novios, esposos, padres. Empecemos desde el principio. ¿Qué es una herida? ¿Qué es una herida en el corazón? Mira, todos de una u otra manera, en el transcurso de la vida, cuando venimos al mundo, tenemos ciertas circunstancias que nos afectan. Decía el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que el dolor es el sufrimiento, es inherente al hombre mismo. Estamos en un mundo que está herido por el pecado, está herido por el abuso de nuestra libertad. Hicimos un mal uso de la libertad. Dios tenía un plan.
Y el plan de Dios es un plan de amor. Quiere que seamos felices. Dios quiere que estemos bien, que pasemos felices, que tengamos paz, que seamos personas que vivan eternamente. Entonces el plan de Dios es absolutamente bueno para nosotros. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre ante el plan de Dios? Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer tu plan, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y Dios, como nos ama, nos dio algo que se llama libertad. Yo no sé, Lina, cuando tú te has enamorado te das cuenta de que el amor auténtico es libre. Eso de la dependencia, de el apego, de el control, eso no es verdadero amor, es un amor enfermizo. El amor verdadero es libre. Si yo te amo, te doy libertad. Si te amo verdaderamente, quiero lo mejor para ti. Y Dios, que es amor, no puede decirse a sí mismo. La característica fundamental del amor de Dios es la libertad. Te amo, te doy libertad, porque si yo te obligo, te pongo una pistola en la cabeza y te digo, Lina, ¿me amas? Tú me dices, Claro. pues sí, claro que te amo No profundamente. tengo otra opción de respuesta. Te amo profundamente, pero no hay amor porque te estoy obligando. Dios nos da un amor verdadero y el amor verdadero no es obligado, nos da libertad. Y nosotros con esa libertad que nos ha dado Dios, pues hacemos todo lo contrario a lo que Dios tiene en plan. Dios te dice, mira, tú quieres ser feliz, haz esto. Tú quieres tener paz, haz esto. Tú quieres tener plenitud y eternidad, haz esto. Y nosotros con la libertad hacemos un mal uso y decimos, mira, ¿sabes qué? Dios, no te necesito. El, el texto de Adán y Eva cuando comen el fruto prohibido es, yo como el árbol del bien y el mal. Es decir, yo decido qué es bueno y qué es malo. Dios, no te metas en mi vida, yo hago lo que quiera. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a tener heridas, porque no queremos el plan de amor, no queremos la paz, no queremos la alegría, no queremos la felicidad. Queremos meternos por donde nosotros queremos. Y eso hace que empecemos a tener heridas desde el principio. Vivimos en sociedad y entonces desde que nacemos, el papá, la mamá, los hermanos, todas las situaciones empiezan a lastimarnos. Venimos inocentes, venimos en un plan verdadero, perfecto, pero el devenir histórico de la vida empieza a fracturarnos y empieza a cobrar al fin y al cabo esas circunstancias en el futuro. ¿Qué necesitamos? Necesitamos volver a renovar ese corazón, volver a sanar ese corazón, volver a meternos en Dios, porque las heridas nos van marcando. ¿Qué son las heridas? Esas circunstancias que nos afectan y nos lastiman, que vienen desde el principio, desde cuando somos pequeños, empezamos a lastimarnos porque se hace un mal uso de la libertad y no seguimos el plan de Dios. Pero padre, si me voy a mi infancia y les pido que hagan este ejercicio, si nos vamos a nuestra infancia, puede que tan pequeños, ok, somos libres de hacer lo que queramos, pero de todas maneras hay situaciones que tienen que ver que nos hacen mucho daño y eso es lo que estamos trayendo a nuestra edad adulta. Eh, no sé, cosas que nos hayan pasado en nuestra familia, enfermedades de nuestra familia. ¿Cómo hacemos para, obviamente, diferenciarlas? Porque pues hay heridas que nos tocaron vivir y hay otras heridas que ya por decisión propia sabes, ya las tuvimos que tener en nuestras manos. Claro, hay heridas que son producto de tus propios errores, pero hay heridas que no son culpa tuya, Exacto. que son producto de la situación, de la naturaleza, de la vida misma, porque tu papá tiene heridas, a tu papá lo hirió tal vez una situación, una circunstancia del pasado, a tu abuelo lo mismo, y entonces seguimos trayendo cadenas y cadenas y cadenas. No tenemos la culpa por las circunstancias que vivimos, no tenemos la culpa por las heridas que tenemos, pero sí tenemos la culpa por no romper esas cadenas, sí tenemos la culpa por no hacer nada por sanarlas hoy. Exacto. Tú no puedes cambiar el pasado, pero el presente sí lo puedes cambiar y así construir un nuevo futuro. Es decir, que entonces aquí es donde de verdad viene el nombre de nuestro podcast, que es Dios es el doctor del corazón. ¿Cómo romper esas heridas? ¿Cómo detectarlas? ¿Cómo hacerlo? Yo, la verdad, me siento y digo, ¿qué pudo haberme herido desde niño que está influyendo en mi manera de ser ahora? ¿Cómo llegar a ellas? ¿Cómo llegar a la raíz? ¿Cómo detectarlas? ¿Cuál es ese consejo? Mira, el primer paso es reconocer. Nos cuesta mucho reconocer. Siempre pensamos, yo estoy bien, no me pasa nada, no tengo ningún problema, yo vivo feliz. Y lo que hacemos es tapar las heridas. Somos expertos en tapar las heridas. Ponemos máscaras, ponemos maquillajes y entonces... Filtros. Sí. Aparecemos y nos encanta eso. Y no hay nada mejor que mostrar la realidad que tienes. Mira, recuerdo una vez que iba a predicar a República Dominicana, me invitaron y me dio un dolor muy fuerte en el abdomen. Me fui para el médico y dije, viajo mañana, por favor atiéndame. Y lo primero que me hicieron fue darme un analgésico.
Apenas me dieron un anestesiante, un analgésico, yo me sentí bien. Pero después dio ronda el cirujano y dijo, padre, ¿cómo está? Yo estoy súper bien, ¿qué le pusieron? Entonces, no, un analgésico. No, padre, usted no se puede ir de aquí. Se tiene que quedar 8 horas más a que pase el efecto del analgésico para ver qué tiene, porque es que no sabemos qué tenemos. Y a veces a nosotros nos encanta anestesiarnos. Y nos anestesiamos con alcohol, nos anestesiamos con sexo, nos anestesiamos con droga, nos anestesiamos con un montón de cosas, con dinero, con vanidades, con compras, con materialismo. Y eso solo anestesia. Pero la infección, el dolor, la herida está allí. Primer paso, hay que quitar el maquillaje y reconocer qué hay. Wow. Descubrir. Listo, entonces estamos trabajando nuestras heridas, estamos empezando a detectarlas en nuestras vidas, ya estamos quitando el ruido del mundo, ya estamos quitando nuestras dependencias al dinero, al trabajo, a diferentes temas, pero ¿cómo llegar? No sé, Ojo, que no estamos diciendo que es malo ni el dinero ni el trabajo. Ujú. Lo que es malo es tratar Que sea nuestro maquillaje. sí, y Sí, que eso se convierta en un fin y no en un medio. claro. Eso no es un fin. Entonces, yo, como tengo ese vacío, trato de llenarlo con estas cosas y estas cosas no me van a llenar porque son medios, no son fines. Claro, entonces dice uno, ¿qué hago? ¿A quién le pido ayuda? ¿A quién le pido consejo? Voy a terapia, está tan de moda la terapia, entonces que el yoga, que la cosa, o sea, todo diferente, pero, o sea, ¿cuál es el centro de todo? ¿Qué es lo que hay que hacer de verdad? Mira, ahí hay algo que, perdona que me meta en teología, voy a poner simplemente la teología como introductoria. Cuando nacemos, cuando vinimos a este mundo, vinimos con unos dones preternaturales. Significa que son los dones que nos dio Dios antes del pecado, antes de que hiciéramos un mal uso de la libertad, porque a veces utilizamos la palabra pecado y entonces se convierte en una palabra tabú. No sabemos qué es. Y el pecado en realidad lo que muestra es que Dios nos ha dado libertad. Y si nos ha dado libertad significa que nos ama. Entonces al final el pecado de una u otra manera termina mostrando cuánto nos ama Dios. No es algo que Dios impone para coartar nuestra libertad, todo lo contrario. Lo que quiere es Dios quitar el pecado para que tengamos auténtica libertad. Entonces, nos dio unos dones preternaturales, inmortalidad. Nos dio un don maravilloso que es la impasibilidad. ¿Qué es la impasibilidad? Significa que Dios no nos quería sufriendo. Dios no quería que sufriéramos. El plan de Dios es que no suframos. Hay un texto bíblico que muestra a Jesús que se acerca a un enfermo y el enfermo, el leproso le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes curarme. Y Jesús que le responde, quiero, queda sano. Porque el querer de Dios es que estemos bien. Entonces, ¿qué tenemos que recuperar? Esa unión con Dios, que lo que quiere es que vivamos felices y que estemos llenos de amor, que nosotros por nuestra mal uso de la libertad nos alejamos de Él, como el texto del hijo pródigo, ¿lo recuerdas? Sí. Que se va por allá y entonces se gasta todos los bienes y termina comiendo algarrobas de los cerdos y en algún momento piensa como, oye, ¿yo qué hago aquí? Comiendo algarrobas, sufriendo deprimido, angustiado con ansiedad, Tengo todo queriéndome en mi suicidar casa. con drogas, con Sí. vicio y yo, ¿qué hago aquí? Yo tengo que volver a la casa de mi padre. Y cuando vuelve a la casa del padre se descubre cuál es el verdadero rostro de Dios. Cuando llega, ¿qué hace? Le regaña a Dios y le dice, ¿por qué hiciste eso? Mira lo que hiciste un mal uso de tu libertad. No, 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 al no, no. contrario. Le pone un vestido nuevo, una sandalia nueva, un anillo nuevo, le mata el becerro, le hace una fiesta, le hace una comida. Y eso es lo que Dios está así, mira, con los brazos abiertos. Hey, no quiero que sufras, no quiero que tengas tristeza, no quiero que estés deprimida, no quiero que estés angustiado, no quiero que estén esos vicios que te afectan, que crees tú, que llena el vacío. Lo único que hace es esconderlo y por tanto hacerlo más profundo. ¿Cómo curar entonces esas heridas, por ejemplo? Entonces, ¿a quién debo recurrir yo como para ese primer paso? Porque mucha gente dirá, bueno, pero es que recurrir a un sacerdote, los sacerdotes, no sé, de pronto son personas que no tienen tiempo, ellos están haciendo una cosa, están haciendo la otra, ¿quién me va a poner atención a mí? ¿A quién tú sugieres que deberíamos buscar cuando estamos de verdad con una herida profunda que no nos está dejando tomar decisiones importantes para esa felicidad? Mira, me encanta esta pregunta porque siempre nosotros queremos herramientas prácticas. Ujú. Entonces somos muy buenos, rápido. A ver, ¿y entonces esto cómo se hace? A ver, La pastillita y me la tomo y ya. ¿dónde pago? ¿Dónde pago? ¿Dónde se hunde el botón? Porque somos de hundir botones y Sí. entonces queremos, primero, no hay soluciones mágicas ni así al instante. Hay procesos. La sanación interior es un proceso. Y lo segundo, cada uno tiene su método. O sea, a ti te puede funcionar un camino y a mí otro.
en el sentido, no en el sentido holístico, que ahora hablamos mucho de esto de la nueva era, sino que hay personas que entran a través de la Santísima Virgen María y empieza el Santo Rosario y empieza la Virgen a obrar de una manera poderosa y a actuar allí en esa persona. Hay otras personas que están completamente alejadas y de pronto en una Eucaristía, en un retiro espiritual de estos de iniciación cristiana, que hay muchos, gracias a Dios en la iglesia, hay muchos movimientos que están trabajando fuerte en estos retiros, y este retiro es el choque para poder encontrarse con Dios, para poder hacer este proceso espiritual. Y lo primero, o sea, tarde o temprano, en uno u otro método, llegar a una buena confesión, a una buena confesión. A veces nos preguntamos mucho, bueno, y los sacerdotes, lo que dices tú, ¿y dónde encuentro un sacerdote y no sé qué? Bueno, también tú como laico tienes una misión. Tú como laica, ahora predicando, evangelizando, llevando un mensaje cool, pero llevando un mensaje de Dios, estás tocando corazones. Los caminos son diversos, dice un viejo adagio, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Entonces Dios va utilizando todas esas herramientas. Este podcast yo sé que lo está utilizando Dios para tocar el corazón de muchas personas. Y Dios lo utiliza. Recuerdo una mujer que me decía, padre, mire, es que no hay sacerdotes, yo voy y no me atienden, y entonces mi cuñada estaba muy enferma y estaba con una depresión y no hubo un sacerdote que la atendiera, y mire lo que pasó y ahora ella ya se ha ido de la iglesia católica, muy furiosa. Yo le dije, ¿sabes qué? Si ella no recibió ayuda, es culpa tuya. Dice, padre, ¿cómo va a decir que es culpa mía? Sí, claro, es culpa tuya. ¿Cuánto llevas tú en la iglesia católica? No, pues padre, yo desde chiquitica bautizada llevo 50 años. ¿Y tú en qué? No, yo estaba en la Legión de María, yo he hecho los cursos de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga, yo hice Maús, yo hice no hay qué. Bueno, ¿y por qué no le predicas tú? No, padre, es que no estoy preparada. Ah, eso está buenísimo. Sí. ¿Y cuándo vas a estar preparada? Llevas 50 años en la iglesia y no estás preparada. No estás preparada para llevar a la persona a encontrarse con Cristo a través de la palabra, a hacer una oración, una intercesión por él, por ella, a llevarla a la Eucaristía, a llevarla a los sacramentos, a enseñarle de Dios. Todos podemos ser instrumentos de la gloria y de la bendición de Dios. Dios utiliza todos los caminos posibles para tocar el corazón y sanar las heridas, porque nos ama. No, y es que se vuelve un tabú porque entonces, supuestamente, entonces los únicos permitidos para hablar de Dios de una manera, no sé, creíble, pueden ser entonces los sacerdotes o de pronto, obviamente, las hermanitas que estudian más tiempo, pero uno como persona que ha crecido en un colegio católico, como dices tú, que recibe la Eucaristía diaria, que también tiene esa facultad, solo que nos da a veces miedo a hacerlo mal, tal vez. Mira, la conferencia episcopal de Aparecida, Brasil, que fue la última que se hizo en Latinoamérica, se llamaba Discípulos y Misioneros para que nuestros pueblos en él tengan vida. Un nombre espectacular. Y llegó el Papa Benedicto XVI y dijo, van a cambiar el nombre. ¿Cómo así? Sí, es que hay una redundancia en ese nombre. Discípulos y misioneros. Y decía el Papa, no. Es que todo discípulo es misionero. Ende, Y claro. si no es misionero, no es discípulo. Discípulo significa cristiano. Si yo soy cristiano, yo estoy llamado a hacer la misión. No solo, padre, ¿será que nosotros podemos? No es que pueden, es que deben, es que tienes que hacerlo. Porque si eres cristiano, tienes que anunciar a Cristo, tienes que hablar de Cristo, tienes que ayudar a tus hermanos, orar por ellos. Es un deber, es una necesidad como cristianos transmitir. Obviamente tú tienes que estar acompañado en dirección espiritual, haz tu proceso de formación, estás cerca de una iglesia, tienes que prepararte, no andar como rueda suelta, pero tienes que ser misionero. Entonces no es un asunto de sacerdotes. Por eso decimos, es que los sacerdotes no tienen tiempo. Es que esto no es un asunto de sacerdotes, es de todos. Es la hora de los laicos. En este momento, a partir del Concilio Vaticano II, es la hora de los laicos. Necesitamos más laicos evangelizando, más laicos orando, más laicos intercediendo, más laicos misionando, más laicos comprometidos y acompañando a los sacerdotes, a las religiosas y a los consagrados a llevar el mensaje de Dios. Claro, porque es que entonces le estábamos echando la culpa a una tercera persona y no lo estábamos asumiendo nosotros mismos. Entonces, para nosotros es muy fácil como laicos decir, ay, pero es que no tengo quien me dé dirección espiritual. Pues fácil, coger la Biblia, empezar a leer, analizarla uno mismo, y si tiene, es importantísimo tener un grupo, ¿no? Un grupo de oración, un día a la semana en que también se compartan ideas, aprendas cosas. Eso que has dicho es fundamental. Nadie crece solo, Lina.
Total. Y a veces nos gusta, no, es que yo tengo mi manera de relacionarme con Dios. Ay, esa es la típica. Sí, yo me relaciono a mi manera, yo no tengo necesidad de tanta cosa, yo tengo mi manera, yo aquí, Dios y yo somos uña y mugre. Claro, usted es la mugre, eso sí, definitivamente. Pero mira, Jesús no cogió a Juan por aparte, a Pedro por aparte, a Tomás por aparte, sino que hizo una comunidad. Es necesario crecer en comunidad. Primero, tienes ese reconocimiento, tengo una herida, no soy feliz, me hace falta algo. Y empiezas a quitar el sucio y a darte cuenta que necesitas de Dios, que es el único que puede llenar el vacío. A través de diferentes herramientas, diferentes medios, vas como buscando de Dios y empiezas a acercarte. Una buena confesión para que limpies completamente, empiezas a ir a la Eucaristía, a los sacramentos y necesitas indefectiblemente un grupo, una comunidad, un ministerio donde crecer. No se puede crecer solo. Si tú que nos estás escuchando eres de esos cristianos que eres un francotirador, tú solito por allá tirando al aire, un llanero solitario, eso no es evangelio. Karl Rahner, un teólogo del siglo XX, decía, ¿el cristianismo es comunitario o no es cristianismo? Eso es un remedio de cristianismo. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo, Lina? En comunidad están los apóstoles reunidos. ¿Dónde aparece Jesús resucitado? En comunidad están los apóstoles reunidos. Todas las manifestaciones gloriosas de Dios se dan en comunidad. Solo en comunidad se crece. Yo necesito para crecer esto. Pero mira que cuando uno empieza la conversión, a aceptar a Dios en su vida, a creer, a dejar, a soltar, ese uno empieza en su casa, ¿no? Como orando, haciendo el rosario, voy a misa, ok, me confesé. ¿Por qué nos está dando como pena, nos está dando como algo a dar un siguiente paso de congregarnos y aceptar que todos somos iguales, que todos tenemos problemas, heridas? Porque ya cuando uno está como en ese punto de que, ok, ya estoy listo a irme a la calle, irme a la guerra, algo pasa, ¿no? Sí, pero fíjate que el enemigo es astuto. Fíjate que pasa mucho que si yo estoy solo, al final, muy al final, termino llenándome de desesperanza. Mm. El estar solo al final me agota. Ver que hay otros locos como yo, ver que hay otras personas Sí, que es también verdad. es genial, es genial. Oye, no soy el único, Soy la única que está llorando, no soy la única que tengo heridas. no soy la única que necesito de Dios, que busco de esto, Sí. que tengo esta apertura, que tengo esta sed, y encuentra uno en el hermano una riqueza tremenda. Porque hoy puedes estar tú desanimado y él te anima, pero el día de mañana va a ser al revés. Ujú. Y se acompañan y se complementan. Una herramienta poderosa contra la desesperanza es la comunidad, la común unión. Por eso uno tiene que orar en comunidad. Dice, dos o tres reunidos en mi nombre y estoy yo. Dos o tres se reúnen para pedir algo en mi nombre, allí yo lo concedo. O sea, hay un poder especial en la comunión. Y cuando uno descubre eso, entonces te das cuenta de la presencia de Dios de una manera diferente. Cuando empiezas a orar con el otro, acompañarte incluso con los defectos del otro, me empiezo a pulir y me empiezo a santificar y empiezo a crecer en virtudes, en la posibilidad de ayudar. Solo nos vamos, de una u otra manera, nos vamos secando. Y el enemigo, te repito, nos llena de desesperanza. Yo soy solo, yo aquí no puedo. No, 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 no. Tú no estás solo. Dios está contigo y Dios coloca hermanos. Una de las primeras cosas que me pasó cuando empecé mi conversión antes de ser sacerdote, imagínate, yo vivía el mundo tremendamente, rumba, trago, de todo. Yo estudié Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y al terminar mi carrera, pues, abogado, tenía finca en Sagún, tenía todos mis amigos, eran tomadores de trago. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 26 años, 26 años. Y cuando empiezo con este camino, lo primero que hago es empezar a perder amigos. Claro, todos eran rumberos, todos eran tomatragos, ya a mí no me gustaba eso, ya no me provocaba, ya tenía felicidad auténtica, no la felicidad que se tapa, no maquillaje, sino verdadera felicidad. No era tratar de llenar un vacío con ácido sulfúrico, que lo único que hago es hundirlo más. No, no, tenía una felicidad, una paz auténtica que viene de adentro, que no depende de las circunstancias. Pero empecé a perder amigos y yo le decía, Dios mío, y entonces, Me quedé sola, ¿yo claro. qué voy a hacer? O sea, ¿para dónde voy a coger? Y es un miedo que puede tener uno en el proceso de conversión. Y recuerdo que yo sentí en mi corazón, no tengas miedo.
y empezó a darme Dios un montón de amigos, un montón de hermanos, un montón de personas y empieza a rodearlo uno y es maravilloso. Y tuve tres tipos de amigos: los que me dejaron, que no eran verdaderos amigos, solo eran de rumba; Claro. los que respetaron pero no caminaron. Diga, mira, yo respeto si eso está bien, tú allá, pero bueno, seguimos siendo amigos y eran amigos chéveres. Y otros amigos que empezaron a caminar conmigo y empezaron a crecer conmigo. Y los cuartos que te digo, un montón de personas que me puso una familia gigante, La comunidad. la comunidad, que es una gracia y que te fortalece en tus heridas, en tus dolores. Tú necesitas de la comunidad. La familia espiritual, somos hermanos en Cristo. Los lazos espirituales, Lina, son incluso más fuertes que los lazos Sí, de sangre. total. ¿Y tú crees que en ese momento tuyo tenías alguna herida en el corazón que te hizo Todas. reconocer la vida verdadera, verdadera? Mira, recuerdo haber ido a una Eucaristía. Yo estaba como en esa búsqueda, con esa sed, tenía un vacío. ¿Alguna vez te imaginaste ser sacerdote? Nunca. No. No, mentira, de pronto cuando chiquito, pero Ya. muy pequeño. Ya Ya. después me alejé completamente, no pensé nunca más. Yo recuerdo que pequeñito pensé en ser sacerdote y decía, pero qué aburrido ser cura. Claro. Solo celebra misa y no hace más nada. Qué pereza ser cura. No tenía ni idea yo que era ser cura, pero me llamó la atención eso del servicio, el de ayudar y todo esto. Y cuando empecé con esa búsqueda interior, recuerdo que después de una Semana Santa fue terrible. Estaba alejadísimo de Dios. Esa Semana Santa tomé licor, rumbié, tenía una Guayabo. novia, tenía una novia, la dejé en un lado y me fui con otra, con las sucursales. Es un desastre. Terminó la Semana Santa y como que tomé un trago, un licor adulterado. Eso me tocó el sistema nervioso central, eso fue un guayabo tremendo. Terminé en la clínica y dije, Señor, yo no quiero más esto. Si yo llego allá al cielo, ¿yo qué te voy a decir? No, yo soy abogado, yo tengo una finca en no sé dónde, yo tengo dinero, ¿qué te voy a decir? Yo no tengo nada que entregar, mi vida es vacía. Le dije, Señor, yo te he prometido muchas veces que voy a dejar el trago. Claro, el licor que era mi maquillaje, era lo que tapaba el vacío de mi corazón, porque a los 8 años mi papá se separaron, porque a los 17 años a mi papá lo mataron violentamente. Ustedes tenían un odio, un rencor, y entonces el licor lo que hacía era tapar ese dolor. Tengo Olvidabas tanto todo. dolor, entonces vamos a taparlo, y eso no lo tapa, sino que lo hace más profundo. Entonces llega un punto, mira, Señor, yo te he prometido muchas veces que voy a dejar el licor. ¿Sabes qué? No te lo prometo más. Yo te pido que me lo hagas aborrecer. Te lo pido, Señor. No te lo prometo, te lo pido. Desde ese día yo no me tomo ni una gota de alcohol. Me tomo el vino después de consagrar, porque es la sangre de Cristo. Y no porque tomarse una cerveza, tomarse un vino sea malo, sino que para Tu mí, proceso, para mí, claro. para mí, que era un alcohólico social, que trataba de tapar mis heridas con eso, no era beneficioso. Y a partir de ahí empecé como, yo necesito algo me falta. Mira, tengo dinero, tengo un título profesional, tengo un trabajo, tengo una novia, tengo las sucursales que me tocó cerrarlas y todo para empezar a trabajar y hacer las cosas bien. Tengo todo lo que un joven de 26 años quiere, pero no soy feliz, me falta algo. Y empecé en esa búsqueda, en esa búsqueda, en esa búsqueda. Recuerdo haber ido, ahora sí, a una misa. Y cuando entré a esa misa, todo el mundo estaba alabando, orando al Señor. Claro, yo tenía una estructura jurídica de lo que debía ser la religión, de cómo debía ser. Acartonada. Claro, por supuesto. Había estudiado en colegios muy buenos que me enseñaron principios y valores cristianos, pero no había tenido un encuentro personal con Jesús. Había estudiado en colegios del Opus Dei, donde me enseñaron todos los principios y los valores del Señor, pero no había tenido ese encuentro y encontraba a esa gente alzando brazos, orando. Y Uno le da pena hacerla. yo decía, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? Yo miraba para todas partes y cuando vi que venía el sacerdote, y yo, bueno, ahora viene el sacerdote, va a poner orden a La esto. parte seria. Claro, y entra el sacerdote y lo veo que canta y alaba más. Y yo, Dios mío, yo quería salir corriendo, pero recuerdo que, bueno, yo dije, estoy en misa, pues vamos a estar en la misa. Y en algún momento el padre dijo, vamos a orar, cierren sus ojos. Yo dije, pues ya estoy aquí, vamos a orar. Y empecé a orar y empezó a hablar del amor de Dios. Y recuerdo que empezaron a salir lágrimas, porque yo, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me están haciendo? Claro, yo conocía intelectualmente que Dios me amaba. Tenía el concepto, Pero no tenía en la la pra- teoría, no en la pero no había práctica. tenido la experiencia del amor de Dios ese día. Y ahí respondo tu pregunta. Ese día que experimenté el amor de Dios, Dios tocó mi corazón y cambió mi vida. Recuerdo que me preguntaron, oye, ¿vas a volver? No, me preguntaron primero, ¿te gustó? Yo dije, no me gustó. ¿Vas a volver? Yo sí. No me gustó eso de esa. De la levantada, la bailada. eh, pero, pero algo pasó en mí y fue que sentí por primera vez
por primera vez a los 26 años, por primera vez después de haber ido a catequesis, después de estudiar en colegios católicos, estudiar en universidad católica, después de haber hecho un recorrido de tanto, de tener teoría, intelectualidad, tantas cosas, por primera vez experimenté que Dios me amaba y que lo único que quería Dios era que yo fuera feliz, que ese vacío que había en mi corazón que trataba de llenar con sexo, con alcohol, con tantas cosas, con dinero, con profesión, con títulos, el único que podía llenarlo era Dios. Dios es el doctor del corazón. Hablando de tiempo, de paciencia, que estábamos diciendo que eso no es de un día para otro, que hay que trabajar en ello, ¿cuánto tú crees que tu proceso pudo haber tardado? Es decir, obviamente no hay que ponerle tiempo a los procesos porque todos son diferentes, pero tú puedes decir, no, ya después de tanto tiempo ya sentía paz en el alma, Mira, tranquilidad. la respuesta tiene dos aristas. Ujú, La primera que tengo que decir es que mi proceso no ha terminado. ujú. El proceso de sanación es un proceso de toda la vida. Recuerdo a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que es el fundador de la asociación sacerdotal a la cual pertenezco. Por ahí a los 70 y pico de años, tiene en sus escritos, en sus diarios, que se levantó llorando, una mañana, llorando y llorando como un niño chiquito, llorando. Se fue para el Santísimo y le decía, Señor, ¿por qué estoy llorando? Y Jesús le decía, porque tenía un coloquio personal con el Señor, le dijo, le recordó que a sus 4 años estaba en su casa, en una finca en Nariño, Antioquia, y estaba allá en su finca, y él se levantó y no vio a los papás. Los papás habían salido al mercado muy temprano, habían dejado al niño dormido, fueron, y cuando regresaron ya el niño estaba despierto, y él sintió mucho miedo al encontrarse solo en su casa. 70 años después, o más de 70 años después, Dios estaba sanando esa herida que había quedado en el corazón. Por lo tanto, la sanación interior es un proceso de toda la vida. Es como capas de la cebolla que van sacando y vas penetrando, vas penetrando. Tienes que hacer el proceso. A veces queremos esas cuestiones mágicas. Entonces, Dios va haciendo. Obviamente, hay momentos que son culmen, hay momentos que son especiales en donde haces clic y se transforma todo. Cuando tienes ese encuentro personal con el Señor, cuando tienes esa experiencia de la efusión del Espíritu Santo, y entonces entramos en lo que tú decías. Es que vivir la vida sin el Espíritu Santo es estar muerto en vida. La misma religión. Si tú vives la misa, yo iba a misa porque mi mamá me decía que tenía que ir, porque si no mi abuelita me decía que me iba para el infierno, porque me iba a encontrar con los amigos en la iglesia, pero para mí Sin la misa, sentirla. sí, sí, pues era un cumplimiento, cumplo pero miento, sabía que era la norma, tengo la norma y está muy bien, cumplo una norma, pero no tenía la experiencia. Después de la experiencia del amor de Dios, que es el Espíritu Santo que viene sobre nosotros, porque lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando tienes esa experiencia, ya tú no vas a misa los domingos obligados, sino que vas a misa todos los días porque te vas a encontrar con el amor de los amores, porque te vas a encontrar con aquel que sabes que te ama, porque no vas a cumplirle a Dios, sino que todo lo contrario vas a recibir. Entonces yo no quiero recibir cada 8 días, yo quiero recibir diariamente, Ay, yo quiero sí. llenarme diariamente, yo necesito llenarme diariamente. Entonces el Espíritu Santo te cambia toda la perspectiva. Por eso la gente hoy no entiende la moral cristiana y se vuelve un peso. Oh, esto, ¿cómo me vas a hablar de aborto? Ah, ¿cómo me vas a hablar de ideología de género? Ah, ¿cómo me vas a hablar de eutanasia? Ah, ¿cómo me vas a hablar de fidelidad? Ah, ¿cómo me vas a hablar de castidad? Es un peso. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia del amor de Dios. La moral cristiana es un peso si no tengo la experiencia del Espíritu Santo. Pero cuando yo he tenido la experiencia del Espíritu Santo, entonces ya todo cambia. Ya entiendo. ¿Qué me está hablando Dios? ¿Para qué? Que Dios lo que quiere es mi felicidad, que al fin y al cabo, de una u otra manera, esas cosas van a terminar lastimándome, dañándome, y que lo único que quería Dios no era coartar mi libertad e imponerme un montón de normas que impidan que yo sea feliz y que yo sea libre. Libre. Todo lo contrario, lo que quiere es que tenga paz y que no me dañe, porque esas cosas me van a terminar lastimando tarde o temprano. Y entonces si hablamos en la relación en pareja, cambiamos el tema porque es importantísimo, traemos heridas de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra edad ya adulta, y los dos estamos lastimados, los dos estamos rotos, nos estamos haciendo daño. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si los dos o uno, digamos, está entrando en la onda, ok, ¿qué hago, señor? Ayúdame, y el otro está por otro lado, ay, ¿qué pasa? Ay, ¿cómo sanar? Bueno, volvemos a lo que preguntabas en un comienzo.
las heridas que tenemos, muchas de ellas no son culpa de nosotros, son circunstancias que tenemos, nosotros no las pedimos, nosotros no podemos querer tenerlas o no tenerlas, simplemente vienen a nuestra vida. Pero yo sí decido cómo asumirlas. Ya. Esas circunstancias que tú tienes, tú puedes decidir cómo asumirlas. Son cosas exteriores, cosas que pasaron, están allí. Pero si tú sigues con ese dolor, con ese odio, con ese rencor, haces que se perpetúen en el tiempo. Entonces, los dos venimos con esas heridas, con esas circunstancias que nos pasaron, que nos influyen, pero no nos determinan. Ya. Ojo, porque ahí está el error muy freudiano de que ya tú eres eso, acéptalo. Eso te pasó, tuviste esa situación, tuviste esa violencia, tuviste esa circunstancia, ya tú eres así, acéptate y reconócete como eres. Eso te determina. Mentira, falso. El cristiano sabe que eso influye, pero no te determina, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No puedes cambiar esa situación, pero sí puedes sanarla. Lo ideal es que uno, cuando vaya a una relación sentimental, cuando vaya a un matrimonio, yo esté sano, que haya hecho un proceso conmigo mismo para que pueda estar bien. Constantemente pensamos, es que yo me quiero casar para ser feliz, es que a mí me falta un hombre, es que no soy feliz. A mí me llaman constantemente hijas espirituales, me dice, padre, hágame un exorcismo, hágame una liberación porque tengo un demonio de soltería, padre, yo no puedo vivir así, yo deseo tener una familia, quiero tener, y entonces un anhelo, como que pensando que eso te va a dar felicidad. Cuelgo la llamada y al ratico me está llamando una hija espiritual que es casada. Padre, ¿yo para qué me casé? Esto del matrimonio es muy duro, qué cosa tan horrible, padre, ¿esto para qué? Entonces, la felicidad no te la va a dar un hombre, no te la va a dar una mujer. Y cuando vamos al matrimonio o cuando tenemos una relación, esperamos que el otro me haga feliz. Incluso escucho muchos matrimonios que están en crisis y dicen, esta mujer no me hace feliz, este hombre no me hace feliz. Pues claro que sí, es que este hombre no está puesto para hacerte feliz, esa mujer no está puesto para hacerte feliz. El único que puede hacerte feliz a ti es Dios. El único que puede llegar el vacío de tu corazón es Dios. Somos seres inconformes. Dime si no te pasa, Lina. Tú quieres una cartera o quieres comprar un celular nuevo o un carro y tú dices, quiero esto, lo compras, qué rico, y después, bueno, ya, de pronto quiero otro mejor. Somos insaciables. ¿Por qué somos insaciables? Porque somos imposibles de satisfacer. ¿Por qué? ¿Porque estamos mal? No, estamos bien. Dios nos creó de esa manera, para que fuéramos eternos insatisfechos, porque las cosas de este mundo no nos pueden satisfacer, ni las personas, ni las circunstancias, ni las cosas. Nada te va a satisfacer, porque eres un ser trascendente. Solo te puedes llenar con lo trascendente, con lo divino, solo con Dios. Entonces ese hombre, esa mujer no es quien va a llenar el vacío. Claro, tú tienes una herida tremenda, no la has llenado con lo que se debe, que es con lo espiritual, entonces lo tratas de llenar con él, con ella. Ella viene con otra herida y entonces se chocan las heridas, claro. Tú tienes una herida porque tu mamá fue sobreprotectora. Entonces tú tratas como de, yo no quiero que me sobreprotejan, ya como que me pesa. Y ella tiene una herida porque la abandonó el papá. Y entonces necesita protección, necesita que estén, y entonces empiezan a chocar y empiezan a lastimarse. Y son buenas personas, pero tienen heridas en su corazón y no han ido al, como decías tú, el nombre del podcast, no han ido al médico, no han ido al psicólogo verdadero que es Dios, que sana Es todas las nuestro heridas. doctor. ¿Cuáles son las heridas más comunes que afectan las relaciones de pareja, digámoslo así, de pareja, pero también en nuestro entorno laboral? Porque hay gente en la oficina que no nos cae bien, pero seguramente, lo has dicho tú, cada persona tiene una herida en el corazón que hace que de pronto no tengas feeling o afinidad con la otra. Sí. ¿Cuáles crees? Aunque es un poco psicológico, pero es cierto, a veces tú lo que estás viendo es proyección. Este no me cae mal, Ya. este no me cae bien, perdón, este me cae mal, pero a veces lo que estás es proyectando lo que tú mismo tienes o de lo que tú mismo adoleces. Hay unas heridas básicas. La herida de injusticia. Ok. Cuando estás pequeño y han sido de una u otra manera tus padres injustos, te han prometido cosas y no las han cumplido. Has sentido que han amado más a tus hermanos que a otros. Han tenido ahí una herida, eso empieza a lastimar el corazón. Una herida de abandono. Marca completamente. Entonces tú constantemente quieres controlar todo porque no quieres que te abandonen. Una herida de rechazo. Cuando pequeños hemos sido rechazados por una, o hemos visto que papá o mamá han rechazado al uno o al otro, queda esa herida en nuestro corazón. Y así todas las heridas que vamos viviendo en nuestra infancia nos van marcando y provocan que nosotros
tengamos ciertas conductas o que reaccionamos de una determinada manera. Eso, repito, te influye, pero no te determina. Jesús fue el que fue rechazado. Jesús fue el que vivió injusticia. Jesús fue el que vivió abandono. Jesús fue el que vivió traición, que es otra herida. Y Jesús supo manejar esas heridas porque no dejó que me afectaran. Eso está afuera. Lo que hacen los otros está afuera. Pero yo no lo dejo entrar en mi corazón porque mi corazón está lleno. Yo no te amo porque tú me ames. Yo no te amo porque tú me trates bien. Yo te amo porque Dios me ama y con el amor de Dios ya no me falta nada. Concluyo con ese texto muy conocido de Santa Teresa de Ávila. Quien a Dios tiene, nada le falta. Ay, qué bello. Bueno, antes de cerrar, rápidamente, alguien acaba de escuchar este podcast y dice, he detectado que tengo una herida. ¿Qué hacer ya? ¿Qué le recomienda a esa persona que nos acaba de escuchar y le hizo clic? Mira, acercarse a Dios. Ya. Busca a Dios. El único que puede llenar el vacío de tu corazón es Dios. La reacción normal en nuestra psiquis es buscar mecanismos de defensa. Entonces buscamos mecanismos de defensa porque tenemos esa herida. Entonces para camuflar esa herida buscamos mecanismos de defensa. Sea la proyección, sea la negación, todos los mecanismos de defensa para evitar que nos duela. Entonces nos cerramos. Tú ves esas personas que son hurañas, que son irascibles. Es un mecanismo de defensa. Y el mecanismo de defensa no sana, sino que todo lo contrario, perpetúa en el tiempo el dolor. Lo primero, oye, reconocer, tengo esto. Segundo, el único que puede llenar es Dios. Tercero, dejar de buscar cosas que llenen el vacío porque lo único que están haciendo es volverlo más profundo. No sé si tenemos tiempo, pero hay un ejemplo que me gusta mucho, Lina, y es el de los gatos. Yo realmente tenía como una animadversión a los gatos. Y me mandaron a una parroquia en Palmira y habían ratones en la parroquia. Y entonces, ¿yo qué hago con eso? Recién llegado, ¿yo qué hago? Y entonces no, que ponga la trampa, que ponga y nada. Entonces me dijo, no, compre un gato. Pues yo, es que a mí no me gustan los gatos. Compre un gato. Y me tiré un gato chiquitico. Y yo, qué animal tan tierno. Me enamoré de esa gata. Fue amor a primera vista con esa gata. Y entonces, santo remedio. Se espantó todo. Oye, se quitaron todos los ratones. Y entonces yo decía, ay. Y entonces yo la veía y me decían, ay, mire qué animal tan limpio. Entonces ella se lavaba, es cierto, y hacía sus necesidades y las tapaba. Y yo decía, qué animal tan limpio el de los gatos. Después un día, en oración, como que el Señor me permitió esa metáfora con la sanación interior. Y dije, no, no es un animal limpio, es súper puerco. Claro, porque sí, ella no está limpiando su estiércol, sino que lo está ocultando. Y perdona que lo diga así, porque es así. Nosotros tenemos nuestro estiércol y lo que hacemos es ocultar nuestro estiércol. Y eso no hace que se limpie, eso hace simplemente que se oculte. Pero al final el hedor, la infección sigue allí. Entonces, tú te lames, no te estás lavando. Tú estás ocultando tu suciedad y constantemente estamos tratando de ocultar con un montón de cosas. Lo primero que tienes que hacer, tú que estás escuchando, ¿con qué estás tapando tus heridas? Quita eso, que eso no te está haciendo bien. Es mejor tenerlas afuera. Es mejor el perro que está sucio y tú lo ves sucio. Bueno, por lo menos está sucio. Ya sé que necesito lavarlo, ya. Por eso Dios es el doctor del corazón. Así con eso yo creo que concluimos. Bueno, Padre Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Qué delicia ese trabajo suyo que es viajar por todo el mundo a predicar y a enseñarnos a los jóvenes que queremos aprender muchísimo más. Y es por esto que este podcast se llama Hablar de Dios es cool. ¿No les pareció súper cool este tema? Muchísimas gracias por la compañía y bueno, que esas palabras les lleguen a muchas personas, muchísimas personas que, como yo, por supuesto, todos tenemos heridas en nuestro corazón. Gracias, Lina, y le mando una bendición especial a todos los que están en este momento escuchando, que sea el Señor sanando tus heridas, llenando tus vacíos y rompiendo tus cadenas. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. No tengas miedo, Él está contigo. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima.